Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de las oraciones subordinadas adverbiales. Como es un tema que tiene cierta complejidad y cierta extensión, lo vamos a tratar en dos vídeos. Este es el primero de ellos, pero habrá un segundo, una continuación de este primer vídeo. Bueno, en primer lugar, el concepto de oración subordinada adverbial. Como toda subordinada, se caracteriza por cumplir una función sintáctica con respecto a la oración principal. ¿Qué oración, mejor dicho, qué función sintáctica cumplen las oraciones subordinadas adverbiales? Uno puede pensar automáticamente, bueno, la misma que un adverbio. Hay que matizar esto, porque no es exactamente así, o al menos no es exactamente así en el 100% de los casos. Bueno, de manera general, las subordinadas adverbiales cumplen la misma función sintáctica que los complementos circunstanciales, es decir, marcan una circunstancia de la oración principal. Efectivamente, hay los adverbios generalmente pues cumplen también siempre dan información de alguna circunstancia, ¿no? Sobre el tiempo, lugar, modo, cantidad. Entonces, hay casos en los que las subordinadas adverbiales efectivamente son equiparables a un adverbio. Pero en cambio, hay otro tipo de complementos circunstanciales que no pueden ser sustituidos por un adverbio directamente. Bueno, esto que os acabo de decir determina los dos grandes tipos de subordinadas adverbiales, que son las propias y las impropias. ¿Por qué se le llama propias? Bueno, porque son, por decirlo así, auténticas subordinadas adverbiales. Son subordinadas adverbiales puras, porque se pueden sustituir directamente por un adverbio, por algún adverbio de tiempo, lugar, modo o cantidad. Mientras que las subordinadas llamadas impropias son, por así decirlo, subordinadas adverbiales entre comillas, porque aunque bien es cierto que determinan algún tipo de circunstancia con respecto a la oración principal, no pueden sustituirse por un adverbio directamente. Bueno. Hoy concretamente, en este primer vídeo, nos vamos a centrar en el primer tipo, en las subordinadas adverbiales propias. Bueno, cuando tocamos cualquier tipo de subordinada, lo principal a la hora de iniciar el análisis es poder reconocer las oraciones subordinadas y marcarlas correctamente. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? Pues como suelo decir, a través de los nexos. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de subordinadas propias que hay. Vamos a ver cuáles son los nexos más frecuentes, cómo reconocer esas oraciones a través de los nexos y cómo vais a ver también cómo pueden sustituirse fácilmente por algún adverbio, de manera que no signifique ningún tipo de problema reconocerla. Bueno, vamos a empezar por las subordinadas adverbiales de lugar, por ejemplo. Como es lógico, determinan el lugar donde se realiza la acción principal. Entonces, fijaos, yo voy a poner un ejemplo, como me he perdido donde nadie llega. Bueno, ahí tenemos dos acciones verbales. La acción verbal de perderse, ¿no? Me he perdido. Y fijaos cómo hay otra acción verbal que es donde nadie llega, con otro sujeto inclusive. Bueno, si os dais cuenta, yo puedo decir me he perdido donde nadie llega, o podría haber dicho me he perdido allí. Fijaos cómo puedo puedo sustituir toda la construcción por un sintagma adverbial de lugar. Bueno, pues esta es la lógica que tienen las oraciones subordinadas propias. Siempre vamos a poder sustituirlo por algún tipo de sintagma, mejor dicho, de adverbio. Bueno, adverbio o sintagma adverbial. En el caso de las de lugar, el nexo más frecuente es donde, el adverbio de lugar donde, pero cuidado, no confundamos el adverbio de lugar donde con otro tipo de adverbio que es el adverbio de relativo donde. Diferencias. Si yo escribo
he visitado un lugar donde nos conocemos, ahí hay un antecedente que es el lugar. Es decir, que yo podría decir he visitado un lugar donde nos conocimos, o podría decir he visitado un lugar conocido por nosotros. Es decir, que ahí toda la construcción se podría sustituir por un adjetivo. ¿Cómo diferencio el dónde cuando es un hecho adverbial a el dónde cuando es un hecho de relativo? Pues muy sencillo, porque el hecho donde cuando introduce una subordinada adjetiva va a tener el antecedente, mientras que el donde cuando es adverbial pues no va a tener antecedente y se va a centrar, la información va a estar centrada en la acción, ¿eh? Igual que un adjetivo y un adverbio, pues lo mismo pero con construcciones más amplias. Lo vuelvo a decir. He visitado el lugar, fijaos el antecedente, donde nos conocimos. El lugar conocido. Ese donde es introductorio de una subordinada adjetiva, ¿eh? Mientras que me he perdido, donde nadie llega, ahí el donde se centra en dar información sobre la acción verbal precedente. Por tanto, es una subordinada adverbial de lugar. Me he perdido donde nadie llega, me he perdido allí. Adverbial. He visitado el lugar donde nos conocimos, he visitado el lugar conocido. Adjetiva, ¿eh? ¿Veis la diferencia? Bueno, todo esto es para que no haya problemas al reconocer las subordinadas adverbiales, por lo menos las propias. De tiempo. Pues el hecho más frecuente es el hecho cuando, ¿eh? Fui al lugar cuando ya no había nadie, por ejemplo. Es el hecho más frecuente, pero también hay otros como apenas, tan pronto como, etcétera, etcétera. Por supuesto, las subordinadas adverbiales de tiempo cumplen una función que es la de complemento circunstancial de tiempo con respecto a la oración principal. Modo. Bueno, pues el hecho más frecuente es como, que equivale a así. Mirad, en el ejemplo, haremos las cosas como a mí me gusta. Haremos las cosas, si os dais cuenta, se podría decir eso, se podría decir haremos las cosas así. Por tanto, ese como es introductor de una subordinada adverbial, en este caso de modo. Y nos quedaría el último tipo de subordinada adverbial propia, que es la de cantidad, que casi siempre va a tener el hecho introductor cuanto. En una construcción como por ejemplo, tú come cuanto quieras. Es decir, que come mucho, que no pasa nada. O hice cuanto pude, que es otra forma de decir que hice poco. Si os dais cuenta, veis cómo automáticamente puedo transformar las construcciones y sustituirlas por un adverbio. Poco, mucho, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí tengo clarísimamente un hecho que me está introduciendo una subordinada adverbial de cantidad. Estos son los 4 tipos de subordinadas adverbiales. De subordinadas adverbiales propias, cuidado. Los 4 tipos de subordinadas adverbiales propias. Es decir, esas subordinadas adverbiales que pueden cambiarse automáticamente por algún tipo de adverbio. Vamos a ver ahora un ejemplo de análisis de una oración donde nos encontramos con una subordinada adverbial. Sería, por ejemplo, mis primos llegaron cuando nosotros acabamos la fiesta. Bueno, ¿cómo llevo a cabo el análisis? Pues de la forma en que ya estamos, en la forma en la cual ya estamos habituados a hacerlo cuando nos encontramos con oraciones compuestas. Es decir, primero de todo, ¿cuántas acciones verbales tengo? Es lo primero que tengo que determinar. Pues veo que tengo llegaron y acabar. Nosotros acabamos. Hay 2 acciones verbales. Bueno, pues tenemos que hay un hecho en medio, que es cuando. Bueno, ya sabemos que no es una oración. Bueno, ya no, por supuesto, no es una oración simple. No es una oración yustapuesta. Ni es tampoco una oración copulativa, ¿no? No es ninguna oración, es decir, coordinada. Pues en ese caso, si me voy al hecho, veo que cuando, vamos a ver las dos, vamos a ver qué determina el hecho cuando.
Mis primos llegaron cuando nosotros acabamos la fiesta. Podría decir eso, o podría decir mis primos llegaron tarde. Por tanto, toda la construcción se podría sustituir por un adverbio temporal. Así que ya sé que a partir del nexo tengo una oración subordinada adverbial de tiempo. Bueno, pues vamos a señalar claramente dónde está la oración principal, oración o proposición principal, que sería mis primos llegaron. Tengo el nexo adverbial cuando y la proposición subordinada, o también la podemos llamar oración subordinada, es nosotros acabamos la fiesta. Bueno, pues ya una vez que he determinado perfectamente dónde están los límites de la oración principal y la oración subordinada, ya me pongo a analizar cada una de ellas. ¿Mis primos llegaron? Pues nada, el sintagma nominal sujeto, mis primos llegaron, sintagma verbal, predicado verbal. En el sintagma nominal tengo un determinante y un núcleo. Y después, cuando nosotros sacamos la fiesta. Bueno, pues toda esa proposición, ya lo hemos dicho, toda esa oración subordinada es una oración subordinada adverbial con función de complemento circunstancial de tiempo. O lo podéis llamar proposición subordinada adverbial complemento circunstancial de tiempo. Para el caso es lo mismo. Ya nos ponemos a analizarla como si fuera una oración. Nosotros es el sintagma nominal sujeto. Acabamos la fiesta, sintagma verbal predicado. Acabamos es el núcleo del sintagma verbal predicado, que es lo que acabamos, la fiesta. La acabamos. Por tanto, la fiesta, sintagma nominal con función de complemento directo, donde la es determinante y fiesta núcleo. Por lo tanto, cuando tenemos dos acciones verbales, no debería haber el más mínimo problema en analizar una oración como esta, de este tipo. ¿Cuándo vienen los problemas? Pues como siempre, los problemas vienen cuando tenemos más de dos acciones verbales, ¿de acuerdo? Y también los problemas van a venir, entre comillas, cuando tengamos que manejar oraciones subordinadas adverbiales impropias. Pero estos casos los vamos a ver más adelante, con lo cual ya os anticipe, me parece que vamos a tener que utilizar 3 vídeos seguramente para explicar las subordinadas adverbiales. Bueno, esta ha sido una pequeña introducción, con esto creo que os podéis ir familiarizando, por lo menos con las llamadas subordinadas adverbiales propias. Espero que os haya servido de ayuda y en breve pues nos vamos a ver por aquí con más vídeos de este vuestro canal Juanma Profe. Chao.